Desde la creación del Estado de Israel, las leyes británicas destinadas a restringir la inmigración son abolidas, abriendo de par en par sus puertas a todos los judíos. La ley del retorno instaura el derecho de todo judío a hacerse ciudadano de Israel inmigrando al país. Es el comienzo de una considerable ola de inmigración procedente de Europa. Es un verdadero maremoto. Más de la mitad son supervivientes de la Shoah. A lo largo de los primeros 6 meses posteriores a la independencia, son 100.000 los inmigrantes que desembarcan en Israel y más de 250.000 en 1949, aumentando la población en un 50%. Estos nuevos inmigrantes procedentes de todos los rincones de la tierra son extranjeros entre ellos y hablan un número incalculable de idiomas. La prioridad es integrarlos. Llegamos en barco. Yo tenía poco más de 6 años. Veníamos de Buenos Aires, donde nací, en Argentina. Para nosotros, para los niños, era una aventura maravillosa. Teníamos la sensación de estar empezando de nuevo. Teníamos un nuevo nombre, un nuevo hogar donde empezarlo todo desde cero. Era difícil, pero también era maravilloso. En 1947, poco después de la votación de la ONU, se producían las primeras muestras de hostilidad hacia los judíos. En Adén, en el Yemen, las turbas saquean y destruyen sus comercios e incendian sus sinagogas, causando más de 80 muertos. Durante la espectacular operación Alfombra Voladora, más de 45.000 inmigrantes originarios del Yemen son trasladados a Israel en 3 vuelos por día. Ante la Knesset, Ben Gurión declara: «Nuestra meta es aclimatar a los yemeníes a las costumbres israelíes hasta hacerlos olvidar de dónde vienen, al igual que yo olvidé que era polaco». Para mi abuela, que era marxista, no es que fueran primitivos, eran preprimitivos. Pero para esos yemeníes, una persona como mi abuela ni siquiera era judía. En el periódico Haaretz se leía: «Estos inmigrantes de Yemen son de un nivel inferior al de los palestinos. Serían precisas generaciones enteras para sacarlos del abismo medieval en el que están sumidos». Ante la llegada de inmigrantes y la falta de recursos, el gobierno de Ben Gurión implementa un programa de austeridad que incluye un racionamiento alimentario. Miles de israelíes salen a las calles para reclamar pan y trabajo y vandalizan las oficinas de la agencia judía reclamando empleo y vivienda. La población se había duplicado, pero los medios no. Vivíamos con cartillas de racionamiento. Ya casi no había comida. Y a finales de 1951 no quedaba nada. Lo que nos salvó fue el dinero de las reparaciones alemanas. Ben Gurión comprende que necesita las reparaciones de Alemania. La economía israelí está al borde de la catástrofe. Ben Gurión sabe que sin ese dinero no se puede hacer gran cosa. Begin, los supervivientes de los guetos y hasta la izquierda dijeron: ¿cómo? ¿Dinero alemán? Antes muertos. Y estábamos al borde de la muerte. Begin se opuso a esa iniciativa. La percibía como el precio de la sangre, como dinero sucio, como dinero a cambio de la sangre de los judíos. Y entonces decidió organizar, sobre todo en Jerusalén, una serie de impresionantes manifestaciones. La gente vivía en barracones, se había implantado la austeridad. Nos estábamos quedando sin petróleo, sin gasolina y sin dinero. Nos estábamos desmoronando. ¿Por qué no cobrar de los alemanes? En los años 50, 1 de cada 4 israelíes era un superviviente de la Shoah. Mi pueblo no se puede olvidar de su pasado. Pero la Alemania de hoy no es la Alemania de ayer. Judíos, no olvidemos nunca. No perdonemos a los nazis. Hay que entender la psicosis en la que vive la gente después de la guerra. El odio visceral que le tienen a los alemanes y que en Israel sigue vivo. Cuando yo llegué aquí y nos dieron el pasaporte israelí, ponía: válido para todos los países excepto Alemania.
Estaba prohibido hablar en alemán. En los años siguientes, la situación de los judíos en los países árabes y musulmanes se deteriora a raíz de las revueltas populares y las políticas abiertamente antisemitas. El presidente del Ejecutivo de la Agencia Judía declara: tenemos que hacer venir aquí a todos los judíos sefardíes para salvarlos, pero también porque los necesitamos para construir el país. La mayoría de los miembros de la comunidad judía del mundo árabe, más de 850.000 personas, huyen de estos países. Entre ellos, 600.000 se refugian en Israel. Ben Gurión quería traer aquí a todos los judíos. Le dijeron: mire, nuestra economía se derrumba, no podemos multiplicar nuestra población en 3 años. Pero Ben Gurión no les hizo caso, ordenó venir aquí a todos los judíos. 830.000 judíos habían sido expulsados de los países árabes. De Egipto, de Irak, del Yemen, de África del Norte. Llegaron sin nada y se fueron a unos barracones de refugiados. Las primeras olas de inmigración sefardí llevan a Israel a una población que encuentra unos obstáculos insuperables para integrarse. Muchos inmigrantes de África del Norte no saben leer ni escribir en ningún idioma. Su modo de vida se ve totalmente trastocado. La llegada de los judíos expulsados de los países árabes y que aterrizaron aquí, sionistas en su mayoría, sembró el pánico, porque había una población cuya cultura era europea. Israel procede a transferir a los inmigrantes a granjas colectivas. Los testigos se acuerdan de ver inmigrantes que se negaban a bajar de los camiones y a los que se hacía bajar por la fuerza inclinando la plataforma de los vehículos. La mayoría no sabía nada de agricultura ni había recibido ninguna formación previa. Un periódico escribe: en el interior de los campamentos de tránsito nos enfrentamos a una masa confusa de personas de todas las edades y de todos los horizontes, desorientadas, desamparadas, cargadas de cestas, de bebés y de hordas de niños. Lo que padecieron los judíos de África del Norte y de los países árabes se merece toda una película aparte. Sin entrar en detalles, sufrieron cosas espantosas. Yo me crié en los años 50 y 60. Casi no había más que niños askenazis en aquel entonces. Tardé en entender que no representaban a toda la sociedad israelí, que se había tratado de construir una especie de burbuja europea. Cuando llegaron aquí, los judíos de Europa del Este accedieron al poder, del movimiento sionista a la dirección del país. Y trataban a los judíos de los países árabes como una raza menor, inferior. Llegaron con un desprecio total por todo lo que no era europeo. Era vergonzoso. Se decía que esos asiáticos que estaban llegando, esos orientales, no tenían cultura. La mayoría eran analfabetos. Los dirigentes de la agencia judía lanzan un mensaje de alerta: estamos destruyendo a esa gente. Pero Ben Gurión insiste: la inmigración refuerza nuestra seguridad. Si duplicamos, si triplicamos el número de inmigrantes, aumentaremos nuestra seguridad. Pero el Ministerio de Inmigración declara que hay que ralentizar a toda costa el ritmo de la inmigración. El gobierno toma entonces una medida que hace un año hubiera sido inconcebible: limitar la ola de inmigración. En el 51 serán 173.000, en el 52 menos de 24.000 y al año siguiente 10.000. Ben Gurión había pedido a las mujeres que tuvieran muchos hijos, pero al final las que dieron a luz a más niños eran aquellas cuya progenie no le interesaba. Estaba frustrado. El país no se parecía en nada a lo que esperaba. Estaba decepcionado, no solo por los sefardíes, sino por los judíos en general. ¿Qué podía hacer ahora? Porque no había otro pueblo más que ese. Ese era nuestro pueblo. En unos pocos años, Israel experimenta una tasa de crecimiento de un 10% anual. Se crean varias ciudades, así como cerca de 400 kibutz y granjas colectivas.
Pero el país ha de enfrentarse a la negativa árabe a aceptarlo en la región. Las escaramuzas y los actos de sabotaje dentro de Israel se cifran por miles y más de 400 israelíes son asesinados entre 1953 y 1956. En Egipto, la monarquía del rey Farouk es derrocada y el teniente coronel Gamal Abdel Nasser toma el poder. Nasser, en sus años de soldado, había sido capturado aquí. Había trabado amistad con uno de los oficiales israelíes y la cuestión palestina no le interesaba especialmente. En 1956, la tensión crece entre los israelíes y los egipcios, con incursiones de los palestinos infiltrados en el territorio israelí. Ese hostigamiento constante, sumado al ascenso al poder de Nasser, que nacionaliza el canal de Suez y lo cierra a los barcos israelíes, van a desembocar en la campaña del Sinaí y la crisis de Suez. Francia, Reino Unido e Israel concluyen un acuerdo secreto para tomar el control del canal y derrocar a Nasser. El 29 de octubre de 1956, el desembarco de las fuerzas británicas y francesas en Puerto Said sucede a la invasión israelí del Sinaí. He participado en muchas guerras, en casi todas las guerras. En la mayor parte de los casos, no teníamos otra opción, salvo una vez, cuando Moshe Dayan, junto con los ingleses y los franceses, fue a atacar Egipto en 1956. Es verdad que los israelíes ocuparon el Sinaí, pero solo se quedaron 3 semanas. Los franceses, los ingleses y los israelíes se ven obligados a retirarse bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética. La expedición de Suez se torna en fiasco. Nasser se alza como el gran vencedor. Ha conseguido transformar una derrota militar en un triunfo político, disparando su popularidad en el mundo árabe. El Sinaí le será restituido a Egipto a principios de 1957. Ben Gurión vive esa retirada como un fracaso personal. Él había querido librar esa guerra contra Egipto y esa decisión le valió críticas hasta en su gobierno. El presidente Eisenhower le recrimina que haya intervenido sin acordar nada con el gobierno americano. Ben Gurión está amargado y deprimido hasta que en mayo de 1960 acude al Knesset. El servicio de inteligencia de Israel ha capturado al infame criminal de guerra Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, capturado en Argentina, será juzgado en Jerusalén por su participación en la solución final. Es la primera vez que un alto responsable nazi comparece ante aquellos a los que quería exterminar. Durante los 11 meses que transcurrieron entre su captura y el juicio, Ben Gurión hizo todo lo que pudo para convertirlo en los juicios de Nuremberg del pueblo judío. No culpable. Acudí todos los días, desde el primer día hasta el último. Fui el único periodista que siguió el juicio desde el principio hasta el final. Comparecieron 110 testigos y los escuchamos hablar día y noche. El juicio a Eichmann, que durará cerca de un año, será una terapia para los israelíes, sobre todo para los más jóvenes. Los jóvenes israelíes que habían nacido aquí no conocían ese pasado, apenas sabían nada. Les llevó su tiempo. Hubo que esperar hasta los años 60. En junio del 63, tras llevar a cabo su última misión, después de haber sido primer ministro durante 14 años, David Ben Gurión se retira de la vida política y designa a su sucesor, Levi Eshkol. Por fin regresa a su kibutz de Sde Boker, en el desierto del Negev. Ben Gurión era como el príncipe de Maquiavelo. Así era Ben Gurión. Sin él, la creación del Estado de Israel no hubiera tenido lugar.
Y nosotros, el pueblo palestino, pagamos muy caro con nuestra sangre esa operación que condujo a la creación del Estado de Israel. Los israelíes se pensaban que, con el paso del tiempo, los palestinos se olvidarían de Palestina y se irían a vivir a otra parte. Pensaban que, con el paso de las generaciones, ya no se acordarían de Palestina y le perderían el apego a su país. Pero se equivocaron. Ben Gurión dijo que a los 10 o 20 años se habrían olvidado de que habían sido un pueblo. Por suerte, no lo consiguió. Gracias a Dios. El pueblo palestino ha demostrado que los vínculos con su tierra y con su historia siguen siendo igual de fuertes. Ben Gurión cometió muchos errores, por supuesto. Por aquel entonces pensaba que con el tiempo los palestinos se acabarían olvidando. Pero ni lo han olvidado ni se lo hemos dejado olvidar. Si gran parte de los que se han ido no han encontrado su sitio en otra parte, es porque los países que los han acogido no les han permitido encontrar su sitio. No se han integrado. Los han encerrado en campos de refugiados. Los palestinos son los únicos cuyo estatus de refugiado se transmite de generación en generación. Les han negado toda forma de integración. Cada nación por sus razones, pero también para mantener viva eternamente la cuestión palestina. Evidentemente, es un arma diplomática y moral contra el Estado de Israel. Para excusar su impotencia, los regímenes árabes pronuncian enfáticos discursos prometiendo la liberación de Palestina. En mayo del 64 se reúnen en Jerusalén los representantes palestinos, Gamal Abdel Nasser y el rey Hussein de Jordania. La cuestión palestina empieza a cobrar cada vez más peso, porque es una cuestión alrededor de la cual se puede poner de acuerdo todo el mundo árabe, y así la cuestión palestina se vuelve central. El congreso se celebró en el Monte de los Olivos. Era el primer congreso. Mi padre asistió, al igual que muchos otros palestinos, y evidentemente estaba también Ahmed Shukeiri. Nasser impondrá al palestino Ahmed Shukeiri como primer presidente de la Organización para la Liberación de Palestina. El método contemplado por la OLP es la lucha armada. Nuestro éxodo no había sido una mera derrota. Fue un intento de demoler toda existencia palestina. Y cuando intentas demoler a alguien, cuando pones a alguien contra la espada y la pared, se defiende. Comienza el terrorismo palestino. Los Fedayín lanzan una ola de atentados que minan la moral de la sociedad israelí, y más cuando el país atraviesa una crisis económica sin precedentes. Numerosos israelíes abandonan el país. Alguien cuelga en el aeropuerto de Tel Aviv un letrero: el último israelí en irse, que apague las luces. En el 65 hubo una gran recesión en Israel. Yo aún era un niño por aquel entonces. La situación económica era catastrófica, con el paro al alza, no había dinero. Vivíamos muy modestamente, la verdad. Desde los altos del Golán sirios son frecuentes los ataques con artillería pesada contra las localidades israelíes del norte de Galilea. El primer ministro, Levi Eshkol, acude sobre el terreno para tratar de tranquilizar a la población. En abril de 1967, 7 cazas MiG-21 sirios son abatidos por los israelíes. El mundo árabe no podía quedarse de brazos cruzados. Un mes después, Nasser ordena a su ejército que vuelva a ocupar el Sinaí, una zona que lleva 10 años desmilitarizada, y exige la retirada de la fuerza internacional de la ONU desplegada en ella. Al imponer el cierre de los estrechos de Tirán entre el Golfo de Aqaba y el Mar Rojo, Egipto bloquea el acceso al puerto israelí de Eilat. Para Israel es un casus belli que no puede sino conducir a la guerra. Nasser cayó en la trampa, pero de cabeza.
Pensó que iba a poder hablar de la guerra sin librarla, pero en cuanto empezó a hablar de ella, se desencadenó todo un mecanismo en el que se vio metido. No pensaba que fuera a haber una guerra. A Nasser lo engañaron a base de bien. No se dio cuenta hasta más tarde. En vísperas de la Guerra de los 6 días, vivimos lo que se conoció como las semanas de la espera. Y esperamos. Nasser cerró las vías de acceso, todas sin excepción, y declaró que nos iba a invadir y a ocupar el país. Nasser nos obligó a llamar a los reservistas. Y si tenemos en cuenta que somos un país minúsculo, cuando se llama a los reservistas, ya no queda nadie para trabajar. Le dije a mi mujer, si nos movilizan también a los viejos, quiere decir que va a haber una guerra. Durante varias semanas, este país se quedó paralizado. La gente no trabajaba. Es algo que se puede tolerar durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero no eternamente. Reinaba un ambiente de pogromo. En todos los cruces de calle del Cairo se llevan a cabo ahorcamientos simbólicos de judíos. Los israelíes miran con inquietud creciente las imágenes que difunden las televisiones de los países vecinos. Mi abuela aisló las ventanas de casa con cinta adhesiva porque estaba convencida de que nos iban a bombardear de un momento a otro. Teníamos la sensación de estar en gran peligro. Pensábamos que habría cientos y cientos de heridos y de muertos. En los hospitales ya estaban preparando camas extras. Unos voluntarios cavan hoyos en los campos de fútbol y en las plazas para las miles de víctimas israelíes que habrán de ser enterradas después de la guerra. Me acuerdo de que todos nuestros vecinos estaban muertos de miedo. Se oían sirenas y la gente bajaba a las plantas bajas de los edificios porque no había refugios. Los dos países libran una guerra con canciones interpuestas. En el bando israelí, Nasser quiere liarse a golpes con Rabin. Las radios del Cairo emiten una canción que es un verdadero llamamiento a matar a todos los israelíes, a asesinarlos. Más moderado es el lema de Ahmed Sukeiri, el líder palestino: todos los judíos al mar. Ahmed Sukeiri era un portavoz de Nasser. De hecho, como sabrán, fue expulsado del movimiento palestino. La televisión egipcia emite unas imágenes de ficción de lo que será la próxima guerra. Más nos hubiera valido medir nuestras palabras y nuestras declaraciones. Deberíamos haber tratado de equilibrarlas con respecto a nuestras capacidades y con respecto a nuestros intereses militares. Eso está claro. Yo tenía 11 años y me daba la impresión de que era una guerra por nuestra existencia. Así es como se nos presentaban las cosas. Y no parábamos de oír en la radio a los árabes diciendo que esta vez lo iban a conseguir. Era aterrador. Nasser, estamos todos contigo. Vamos a exterminarlos a todos. Vamos a degollarlos y quemarlos hasta el último. La radio y la televisión se hacen eco en numerosas ocasiones de las palabras exterminar Israel. El término exterminar es una alusión directa al Holocausto y la población teme que se produzca efectivamente un nuevo Holocausto.
Vivíamos bajo el terror permanente de que nos tirasen al mar, de que nos detestasen, de que nos exterminasen. Vivíamos la Shoah a diario como algo que se iba a producir de forma inminente. Es un país tan pequeño que, en vísperas de la Guerra de los 6 días, pensamos que podía pasar. ¿Saben cómo se llamaban las fronteras de Israel? Las fronteras de Auschwitz. Reinaba verdadero pánico a que nos invadieran con la ayuda de los sirios y los jordanos y que Israel dejara de existir. En Israel se extendió una angustia difícil de describir. Nos decíamos, vamos a desaparecer. Y los oficiales del ejército acudieron a Eshkol y le dijeron, ¿a qué está esperando? El primer ministro Levi Eshkol advierte al general Isaac Rabin, héroe de la guerra árabe-israelí de 1948. No podemos entrar en guerra sin que Estados Unidos nos dé luz verde. Eshkol también ha de enfrentarse a su ministro de defensa, el general Moshe Dayan. Dayan lleva desde los 14 años combatiendo en la Haganá y ha desempeñado los más altos cargos durante la guerra de 1948 y la guerra de Suez. Rabin se reúne con Dayan y Menachem Begin, el líder de la oposición, antes de anunciarle a Eshkol: hay que atacar sin esperar más para que no nos destruyan. Eshkol, que tiene poca experiencia militar, se deja convencer y termina por ceder ante Dayan. En cuanto Dayan se incorpora al gobierno, y encima con alguien como Begin en la oposición, cosa que ocurría por primera vez, estaba claro que la guerra estaba a la vuelta de la esquina. El 5 de junio, los más de 400 aviones de la aviación egipcia quedan destruidos en 3 horas. El general Weizmann, responsable del ejército del aire, llama a su esposa para anunciarle: acabamos de ganar la guerra. Un poco más tarde se produce una ofensiva terrestre en el Sinaí y la Franja de Gaza. 70.000 hombres y 700 tanques del ejército de tierra israelí atacan a las fuerzas egipcias estacionadas en el Sinaí. Privadas del apoyo aéreo, son incapaces de hacer frente. Al día siguiente, el ejército israelí ocupa sin mayor dificultad el desierto del Sinaí. El hecho de paralizar la aviación egipcia desde las primeras horas de la guerra fue determinante en el desenlace del conflicto. Primero, reinó una euforia ligada al alivio de seguir con vida. Seguimos aquí, aún no nos han matado. Los israelíes lo vivimos como si, efectivamente, nuestra supervivencia estuviera amenazada. Más tarde aparecieron teorías según las cuales todo había sido un enorme farol y otras cosas por el estilo. Ha sido confirmado por los historiadores. Las autoridades militares y nuestros dirigentes sabían perfectamente que nuestra existencia no corría peligro. Nos dijeron que estábamos en peligro de exterminio y yo lo creí. El hecho de que utilizase ese miedo dice mucho del gobierno israelí. La única razón por la que estalló la guerra de los 6 días fue porque nuestros generales estimaron que el ejército egipcio era muy débil y era el momento de atacar y de conquistar territorios. Es la verdad. Cuando se decía que estábamos amenazados de exterminio, todo el mundo sabía que era mentira y mi padre lo dijo enseguida. Su padre, el general Mati Peled, declaró: todas las historias sobre el enorme peligro que corremos a causa de la exigüidad de nuestro territorio nunca entraron en consideración antes de las hostilidades. Quien afirme que las fuerzas egipcias estacionadas en la frontera podían poner en peligro la existencia de Israel está insultando a nuestra inteligencia y a nuestro ejército. Habrá que esperar 4 años para oír otras verdades sobre la declaración de la guerra de los 6 días. Mordejai Bentov, ministro de Empleo: todas esas historias sobre el peligro de ser exterminados son un invento. Todo se exageró a posteriori para justificar la anexión de nuevos territorios árabes. El general Weizmann: nunca hemos estado en peligro de ser exterminados. Esa hipótesis nunca entró en juego antes de la guerra. Menachem Begin: Nasser no pensaba atacar. Tenemos que ser honestos. Decidimos atacarlo nosotros a él. Moshe Dayan: la idea de que Siria era una amenaza para Israel antes de la guerra es una tomadura de pelo.
Isaac Rabin. Nasser no quería una guerra. Las divisiones que mandó al Sinaí no habrían bastado para lanzar una ofensiva contra Israel. Él lo sabía tan bien como nosotros. Nosotros no lo vivimos así. Ni la población, ni el ejército, ni desde luego los políticos. Hubo un momento de pura angustia. La guerra era inevitable. No se desarrolló como nos la imaginábamos, porque Hussein entró en ese círculo vicioso. Intentaron convencer a Hussein de no participar en la guerra, y ese fue su error. Tras el anuncio de grandes victorias en las radios del Cairo, las fuerzas jordanas del rey Hussein entran en el conflicto y bombardean Jerusalén Oeste. Si no hubiera intervenido, habría sido una fotocopia de la guerra del 56. En cuanto intervino él, se convirtió en una guerra global contra todos nuestros vecinos. Y el resultado fue la conquista de esos territorios. A Israel no le interesaba ocupar ni Cisjordania por su numerosa población, ni Jerusalén. Pero los jefes militares declaran que es posible tomar Jerusalén Este. Y en 1948 cometieron el error de no quedarse en la ciudad vieja. En este momento preciso, estamos cruzando la Puerta de los Leones. Y estamos entrando en la ciudad vieja. Repito, entrando en la ciudad vieja. Vista desde Cisjordania, la guerra de 1967 no era una verdadera guerra. Para nosotros, los soldados israelíes habían avanzado sin encontrar demasiada resistencia. Los palestinos no estaban armados, no estaban preparados para el combate. Moshe Dayan e Isaac Rabin penetran en la ciudad vieja y se dirigen al Muro de las Lamentaciones. Jerusalén estaba cortada en dos desde la guerra de 1948 y la proclamación del Estado de Israel. Sé por varias fuentes que a Dayan no le entusiasmaba la idea de conquistar Jerusalén, pero las presiones eran muy fuertes. Moshe Dayan está convencido de que Estados Unidos y la Unión Soviética le van a exigir el cese de los combates. Se va a repetir el escenario del 56 parándole los pies a Israel. Sin el visto bueno del Estado Mayor y el gobierno, decide avanzar en Cisjordania y el Golán sirio. No habíamos previsto tomar los altos del Golán, pero hubo una enorme presión por parte del ejército para que se hiciese, para acabar con los disparos contra las aldeas que se efectuaban desde los altos. Y por eso decidieron tomar los altos del Golán. A partir de ese momento, el carácter de la guerra cambió por completo. Se convirtió en una guerra general. El 10 de junio se proclama un alto el fuego general. La victoria israelí es total. Ese mismo día, los cerca de 600 habitantes palestinos del barrio situado frente al muro son expulsados. La explanada será arrasada, al igual que numerosas casas árabes. El 18 de junio, Israel anexiona 71 kilómetros cuadrados al este de la ciudad antes de extender en ellos su legislación. Jerusalén ha sido reunificada. La conquista de Jerusalén no era necesaria para defendernos. Era una conquista romántica. Y en política, el romanticismo es algo bastante peligroso. En 6 días, Israel ocupa el Sinaí hasta el Canal de Suez, la Franja de Gaza, Cisjordania, la parte árabe de Jerusalén Este y la meseta siria de los Altos del Golán. 1 millón de árabes quedan sometidos a su administración. El Estado de Israel pasa de medir 21.000 kilómetros cuadrados a 102.000.
Tras la batalla de Jerusalén nos llevaron al muro de las lamentaciones. Y cuando llegué al muro, vi a toda esa gente, tan laica como yo, que se puso a decir que se trataba de un lugar sagrado. Los lugares santos no tenían ninguna importancia para los primeros sionistas. Pero cuando ocurrió aquello, supuso una gran conmoción. Hemos vuelto. Estos lugares nos pertenecen. Qué fácil ha sido. Solo Dios puede haber obrado un milagro semejante. Era como si hubiera llegado el Mesías. Atrajo a muchos jóvenes que eran religiosos y se volvieron nacionalistas, e incluso a jóvenes que al principio no habían sido religiosos. Lo que está claro es que todos los religiosos se volvieron de derechas. Esta victoria tan aplastante que algunos vivieron como una experiencia religiosa, mesiánica, cambiaría el curso de la historia. Me acuerdo de que a pesar de mi educación comunista, cuando anunciaron la conquista de la ciudad vieja de Jerusalén, me ganó el entusiasmo e iba repitiendo por ahí la noticia emocionada. Hemos conquistado la ciudad vieja. Creo que no decía liberado. Me lavaron tanto el cerebro que acabé tomando parte en esa orgía nacionalista y religiosa que se desencadenó y en la que participó todo el mundo. Yo solo tenía 14 años. Tenía la impresión de volver a casa, de que habíamos liberado esos territorios. Pero lo más dramático es que no recuerdo haber visto nunca a un solo árabe. En 1967 hubo una nueva ola de refugiados. Esta vez procedentes de Cisjordania en dirección a Jordania. Los refugiados del 67 se sumaron a los refugiados del 48. Fueron desplazadas 150.000 personas. Y eso solo amplificó el problema ya existente. Volví a casa en el verano de 1967. Mi casa estaba en la línea que separaba Jerusalén Este de Jerusalén Oeste. Pero esa línea, esa frontera, ya no existía a mi regreso. Desde el jardín de mi casa veía Israel como si fuese otro mundo. Una parte del mundo que no conocía, o que solo conocía por las historias que me contaba mi madre. En 1967, yo tenía ya 16 años. Y no sabía nada de la parte de Palestina que estaba en manos de Israel. No sabía nada porque a partir de 1948 se creó esa frontera que no se nos permitía atravesar. Nadie pensó que la ocupación fuese a durar tanto tiempo. Se pensó que sería algo temporal. El gobierno había afirmado que los territorios serían su baza de cara a las futuras negociaciones de paz.
Pensábamos que pronto reinaría la paz y que nos entenderíamos con los habitantes de Judea y Samaria. El Golán estaba vacío y el Sinaí también. Nos entenderíamos, todo saldría bien. Levi Eshkol fue el primero en decir que la ocupación de los territorios duraría muy poco, que la idea era usarlos de moneda de cambio para las negociaciones antes de devolverlos. No creo que Eshkol se imaginara que permaneceríamos en ellos 50 años. La sensación general era que todo acabaría rápido, que las cosas cambiarían y volverían pronto a la normalidad, pero acabamos viendo que no iba a ser así. El 1 de septiembre, los países árabes reunidos en Jartum firman una carta de solidaridad a raíz de la Guerra de los 6 días, en la que estipulan una lucha permanente contra Israel para recuperar los territorios perdidos, el uso del petróleo árabe como arma diplomática y la defensa de los derechos del pueblo palestino. El tercer párrafo de la carta será recordado como el de los 3 noes: no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones. La situación se estancó porque no había homólogos árabes con los que negociar. Si no, puede que se hubiese arreglado bastante rápido. La resistencia a la ocupación no empezó enseguida. Al principio, los palestinos estaban traumatizados, en estado de choque, paralizados. No sabían qué hacer. Y entonces se nos ocurrió la idea de una ocupación ilustrada, de una ocupación liberal, como si tal cosa pudiera existir. Inventemos ese concepto de ocupación liberal y ya veremos lo que pasa. Tras el 67 floreció aquí un sionismo mesiánico, cuyas raíces eran religiosas y cuyo objetivo no era la libertad ni la independencia del pueblo de Israel, sino el regreso del pueblo judío tras los pasos de su pasado bíblico. Esta nueva generación proclamaba: somos los nuevos pioneros. Pero sus motivaciones eran completamente diferentes de las de los primeros pioneros que no eran religiosos. Sin embargo, los viejos sionistas estaban cansados y veían esta nueva sociedad con cierta inquietud, pero también un poco satisfechos. Es la nueva generación, decían. Eso creó un vacío en el que un pequeño grupo de colonos, minoritarios pero muy activos, se hizo un hueco y trató de forzar a Israel a quedarse en los territorios y anexionarlos. En esta transición surgen los primeros colonos. Unas cuantas decenas de miles de militantes nacionalistas, religiosos y exaltados, para los que la victoria, pero sobre todo la liberación del Muro de las Lamentaciones, es un milagro que anuncia la venida del Mesías. En marzo del 68, liderados por el rabino Moshe Levinger, crean su primera colonia cerca de Hebrón. Así fue como empezó todo. Simón Peres era cómplice de la primera ola de colonización, porque en el Partido Laborista había una corriente más bien extremista. Es evidente que había que decir desde un principio ni hablar: no hemos venido aquí a eso, no tenemos derecho. El derecho internacional lo prohíbe, hay una serie de reglas estrictas. De repente, en el 67 nos convertimos en una sociedad ocupante, colonialista. Eso transforma una sociedad. No te vuelves a comportar de la misma forma. Fue en ese momento cuando Israel cambió de verdad. El programa nacional era promover la paz con los árabes, integrarse en la región, hacer por fin las paces. Israel, antes y después del 67, son dos países diferentes, dos sociedades diferentes, son incluso dos poblaciones diferentes. El 4 de febrero de 1969, Yasser Arafat se convierte en el nuevo presidente de la OLP. La Carta Nacional Palestina, adoptada en El Cairo, es considerada por los israelíes como una auténtica declaración de guerra, ya que define así la meta de la organización: aniquilar el Estado de Israel a través de la lucha armada. 2 semanas más tarde, el primer ministro Eshkol muere fulminado por un infarto. Lo reemplaza Golda Meir, conocida por su firmeza e intransigencia. Había sido ministra de Asuntos Exteriores de Ben Gurión, que decía de ella: es el único hombre de mi gobierno.
Golda Meir dijo muchas tonterías, como que los palestinos nunca habían sido un pueblo. Estoy segura de que todos los que están en esta sala y estaban ya en Israel antes de 1948 son palestinos. Estoy convencida. Yo tengo hasta mi viejo pasaporte. ¿Qué les pasa a los palestinos de Cisjordania? Antes del 5 de junio de 1967, ¿dónde estaban los líderes palestinos? Se puede decir que es el comienzo de una ceguera política y cada vez más acentuada. Es a comienzos de los años 70 cuando las fuerzas de oposición empiezan a expulsar a los palestinos de sus tierras y a construir colonias. Ahora Israel administra directa y militarmente los territorios ocupados. Todos los servicios son gestionados por militares: la sanidad, la educación, la agricultura y el empleo. Poco a poco comprendimos lo que quería decir la ocupación. Comprendimos que la ocupación quería decir sobre todo que nos iban a arrebatar nuestras tierras, que nos las iban a arrebatar para construir sus colonias. Los que piensan que esta gente va a seguir soportando esta situación que hace de ellos ciudadanos de segunda categoría están equivocados. Los palestinos se han acostumbrado a aguantarlo todo, pero ¿hasta cuándo? Los atentados suicidas han destruido el bando de la paz. Nos hemos quedado mudos. Es difícil defender la paz cuando hay autobuses volando por los aires en las calles. La forma que han escogido los palestinos de luchar es la violencia, que no conduce a nada, o una apatía que los empuja a no hacer nada. Aún les queda mucho por aprender para organizar una lucha eficaz e inteligente contra la ocupación. En el bando palestino, aunque nadie lo declare abiertamente, varios de nuestros dirigentes se han aclimatado a la situación en la que nos encontramos hoy. Es una situación de lo más desmoralizadora, humillante y deplorable. Pero nuestros dirigentes están dispuestos a seguir viviendo así. Los israelíes se piensan que si no hablamos de la ocupación es como si no existiese. Y está a una media hora de nuestras casas. Y aún así la mayor parte de los israelíes nunca han ido. No les interesa lo que pasa allí. Es muy difícil cambiar las cosas. Levantar ese velo que han echado los israelíes sobre todo lo relacionado con la ocupación. Hemos negociado durante 25 años sin llegar a nada, porque la colonización no ha dejado de llevarse a cabo. Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuáles son los resultados? Los israelíes camuflan la realidad, pero claro que sí, vamos a sentarnos a hablar, a firmar acuerdos y estrechar manos. Y todo para que nadie se fije en las excavadoras que siguen trabajando. No hay ninguna política para parar la colonización. Según las estadísticas israelíes, la población de las colonias judías de Cisjordania ha seguido aumentando cerca de un 4% al año y hoy asciende a más de 400.000 personas. No se puede hablar de esos 400.000 y no hablar de los 300.000 colonos judíos que hay en Jerusalén. Lo siento, la ocupación de Jerusalén Este no deja de ser una ocupación. Hay 700.000 colonos y no hay ni habrá nunca un jefe de gobierno que esté dispuesto a ordenar la evacuación. Por eso hay gente que, como yo, no cree ya en la solución de los dos estados. La solución de los dos estados, en el sentido clásico del término, no llegará jamás, a menos que se produzca un milagro. Y no lo digo solo yo o Elías Sambar, es lo que dicen todos los que observan la situación. Durante años nos hemos preguntado, yo el primero, si Israel quiere construir la paz. Y a medida que he ido conociendo y hablando con más gente, he empezado a comprender una cosa. Que la verdadera pregunta es si Israel es capaz de construir la paz.
No creo que la paz sea imposible. Mi miedo es que no se quiera construir la paz, y que cuanto más tiempo pase, más complicado sea, hasta que llegue un punto en el que la gente se encoja de hombros y diga, ya no la necesitamos. Cuando me sumé a la resistencia tenía 20 años y hoy tengo 70. Si no pensara que tiene solución, ¿por qué seguiría dándome cabezazos contra la pared? No hay conflictos eternos, aunque este lo parezca. Hace más de un siglo que empezó. En Jerusalén Este, de donde vengo yo, ninguno de nosotros tiene nacionalidad. No tenemos pasaporte. Los palestinos somos ciudadanos de ninguna parte. Yo no tengo país. No soy israelí, no soy jordano, no soy egipcio, no soy tunecino, no soy francés, no soy italiano, no soy nada. ¿Volvería un día a Palestina? No, es demasiado tarde ya para mi generación. Mi Palestina no existe ya. Tenemos la sensación de que la han borrado, porque siempre nos han dicho que nunca ha existido. Nos han echado de casa, nos han expulsado a las fronteras, pero lo que ha pasado nadie lo podrá borrar. ¿Vencerán la sabiduría y la moderación al fanatismo y la estupidez? No lo sé. El historiador, como dice Hegel, es el profeta del pasado. La guerra estalla cuando falla la diplomacia. Así que estamos en la era de las armas. Siempre he visto las guerras de Israel como una guerra sin fin, con pausas. Si lo piensas, es un conflicto que no cesa nunca, y el ciclo está lejos de haberse acabado. Sabiéndose enfermo, Theodor Herzl había dejado una carta para sus sucesores. No cometáis errores cuando yo esté muerto. Murió en 1904 a los 44 años. Herzl había pedido ser enterrado en Palestina, cuando el pueblo judío haya fundado allí un estado independiente. 45 años más tarde, el 17 de agosto de 1949, es inhumado en el Monte Herzl, en Jerusalén, junto con sus padres y su hermana, pero sin su hija menor, muerta en el campo de concentración de Theresienstadt.